Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. El riesgo o el peligro de adentrarse en las profundidades de la tierra es increíble. A medida de que uno va avanzando por algunas estrechas cavernas donde los riesgos son muchos, desde derrumbes, picaduras de algún animal, pero también en la oscuridad y desde donde no vemos, nos acechan peligros paranormales. Y todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Historias en Cavernas. La siguiente historia fue compartida por Crónicas Paranormales Huasteca Potosina y es anónima. Muy buenas noches a todos. Les quiero compartir mi historia. Lo que yo viví no se lo deseo a nadie. Estos hechos que nos pasaron ya tienen algo de tiempo. Sucedió allá en Tambaque cuando fui con mi familia. Yo estaba chico, tendría algunos 14 años más o menos, y pues ya sabrán, la emoción de ir a Tambaque con toda la familia, así como mis primos. Íbamos bien emocionados, junto con otros. Allí estábamos nadando y pasándola muy bonito. Antes de Tambaque, no está como ahorita, ya que tiene unas partes como barandales. Solamente estaba el camino y ya, era lo único que había. Pues ahí tienen que yo andaba jugando con mis primos y se nos dio por ir a la cueva que está hasta el fondo, y como mis tíos y mis papás estaban en la plática, ni siquiera nos hicieron caso. Cuando les preguntamos que si podíamos ir, pues como no nos hicieron caso, nos fuimos. Esa tarde casi no había gente ahí en Tambaque, a lo mejor porque hacía una semana que había estado lloviendo, o quién sabe por qué, pero casi no había gente. Así que nos fuimos caminando y platicando como normalmente lo hace uno de chamaco a esa edad, hasta que llegamos allá donde les digo que hay una cueva y está muy bonita. Llegamos y nos metimos. Anduvimos jugando un rato, pero se nubló un poco y aquel bonito momento que estábamos juntos con mis primos cambió de un rato a otro, porque aquel lugar ya se veía tétrico y el ambiente ya nos daba algo de temor porque estaba venteando mucho. Los árboles se movían de un lado a otro, y pues como nos empezó a dar algo de frío, decidimos quedarnos ahí en el agua. No sé por qué, pero poco a poco yo me fui metiendo ahí debajo de la caída de agua. Se hace como una cascadita pequeña, y de verdad que no sé cómo, pero me fui para allá hasta que me di cuenta que ya estaba metido en eso. Ya estando ahí, uno de mis primos me dijo que también se quería meter, y cuando cruzó por esa caída de agua, se talló los ojos y después gritó de miedo. Se salió gritando y todos empezaron a gritar. Yo pensé que estaban jugando, porque ese primo es muy juguetón y nos hacía muchas bromas, hasta que de repente todos empezaron a salir del agua, y a mí me pareció algo extraño porque todos gritaban mi nombre, y cuando quise salirme de ahí, sentí debajo del agua, justo en mi tobillo, como una mano fría me estaba agarrando. Quise levantar la pierna, pero no podía. Incluso sentí que alguien estaba respirando cerca de donde yo estaba. Miré hacia un lado, y lo juro, no estoy loco. Debajo del agua se veía una cara horrenda. Era un hombre que intentaba salirse. Hasta le vi el cabello y las cejas. Todo. No sé, pero me desmayé, y en eso sentí que alguien me agarró del brazo y empezó a jalarme. Era uno de mis primos, hasta que yo me salí de ahí llorando. Y cuando llegamos ahí a las piedras, pensé que había sido todo una ilusión óptica, hasta que todos los que estábamos ahí vimos que ese hombre se asomó por esa caída de agua y sacó la cabeza. Después de esto, se metió. Nosotros salimos huyendo de ahí y llegamos con nuestros padres. Y ahí tienen, que hasta fiebre nos dio al otro día de aquel susto.
Hoy todavía voy para allá y me acuerdo de eso. Y aunque ya jamás volví a ver algo igual, aún me causa algo de temor llegar a ese lugar. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia acerca de cuevas o de cavernas. La siguiente historia lleva por nombre Yo vi a los danzantes. Eran vísperas de Semana Santa. Hace años se hacía un ritual con las personas pintadas de Disney, a los que llamaban los mecos. En la travesía entre la sierra, y sin nada más que una linterna y mi mochila, así como unos pedazos de pan, caminé rumbo a lo alto, sin cuidado de nada más que mi propia tranquilidad. Eran cerca de las 6 de la tarde y encontré en aquel camino una piedra enorme, donde pude sentarme. En ese momento me quité las botas y mientras limpiaba mis lentes, miré que a lo lejos había una cueva muy grande, así que me ganó la curiosidad y me levanté. Bebí un poco de agua, así que me metí en aquel matorral haciendo camino con mis piernas, hasta que por fin llegué. Era una cueva enorme. En ese momento hablé y aquel eco se escuchó muy profundo. Tomé algunas fotos y me quedé mirando cómo el sol desaparecía al otro lado de la montaña. Francamente me dio algo de paz. Todo eso era lo que yo necesitaba. Y antes de bajar, porque la noche ya se comenzaba a acercar, miré a lo lejos, allá por donde estaba la piedra, donde me había sentado a descansar. Había una fila de hombres y de mujeres. Todos estaban vestidos de blanco y había un grupo de músicos que tocaba fuertemente. Me llamó la atención que había caminado como 12 kilómetros y no había encontrado ninguna comunidad alrededor, ni siquiera un poco de gente habitando esa zona. Bajé a ver, y cuando estuve a escasos metros de aquellas personas, comencé a observarlos. Miré sus rostros y todos llevaban una cara cadavérica. Me espanté. Me encuclillé y me quedé en silencio para ver qué es lo que hacían. Algunos iban llorando, otros iban lanzando quejidos largos. Los niños no soltaban a sus madres. Los ancianos llevaban puestas aquellas guayaberas tan bonitas, pero con manchas de moho muy visibles. Cuando pasó de largo aquel cortejo fúnebre, me levanté y seguí mi camino, hasta que de nuevo pude ver cómo las personas, de una en una, iban metiéndose a un árbol mucho más grande, que tenía un boquete en aquella corteza. Todos, absolutamente todos se habían metido por ahí. Cuando un niño, al último se metió, volteó a verme, y me invitó con su cara pequeña y su mano flaca para poderlo seguir. Y justo en ese momento se rió y se perdió en aquella oscuridad. Corrí cerca de 10 minutos hasta llegar a la cuesta. Ahí ya me estaba esperando Felipe, así que le conté todo lo sucedido y se rió fuertemente. Mañana vamos a ver. Al otro día vimos un montón de ropa vieja llena de hormigas y ungüento, como si fuera manteca o algo así. Unos instrumentos viejos y rotos sin cuerdas, y me dijo que hacía años en ese árbol habían ahorcado a muchas personas y que todavía se les podía ver caminando por aquel lugar. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejarme tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.